la segunda parte sobre esta charla de fracturas cervicales altas. Específicamente vamos a hablar ahora sobre las fracturas de C2. Ya habíamos hecho un recuento sobre la anatomía del mismo y sobre la anatomía tanto ósea como ligamentaria. Vamos a hablar de lleno sobre las fracturas y el manejo quirúrgico y no quirúrgico de las mismas. Como una breve introducción, tener en cuenta que estas fracturas, las fracturas de C2, dentro de ellas tenemos fracturas de sus componentes o de sus partes, y específicamente la fractura de odontoides es la fractura más frecuente que se presenta en C2. Se cree que incluso puede llegar a representar hasta el 12% de todas las fracturas cervicales y 1 a 3% de todas las fracturas de la columna en los casos postraumáticos. O sea, sabemos que tiene una incidencia bastante alta. En los niños pudiese llegar a ser, según algunas descripciones, series de casos, hasta el 75% de las fracturas cervicales, y eso está explicado en relación con el peso de la cabeza con el resto del cuerpo. Es la fractura cervical más frecuente en adultos y específicamente la fractura de odontoides. El déficit neurológico en estos casos es raro. Normalmente no excede el 20% de los casos, pero si lo comparamos con otros segmentos medulares, pues su frecuencia es menor. El mecanismo más frecuente de lesión o de causa de estas fracturas puede ser mecanismos de hiperextensión o mecanismos de hiperflexión. Y la etiología de esta fractura, alrededor del 85%, son accidentes de tránsito y caídas. Algunas generalidades como para tener en cuenta en el contexto de las fracturas de odontoides, y es en los casos donde presentemos o se presenta un desplazamiento anterior de la odontoides, muy comúnmente puede haberse un mecanismo de hiperflexión o un compromiso del ligamento transverso. Y en los casos donde hay un desplazamiento posterior de odontoides, normalmente se presenta como un efecto secundario al movimiento del arco anterior en los mecanismos, sobre todo de hiperextensión, que ya mencionamos que son los dos mecanismos más comunes. El estudio de estas fracturas de odontoides, pues en el contexto traumático, como ya hemos hablado ampliamente, pues el estudio se hace de manera inicial con la tomografía, pero como también lo mencionamos, el uso de la radiografía y sobre todo la radiografía en una proyección de boca abierta nos permite evaluar algunas estructuras importantes de la unión craneocervical, en este contexto, pues la odontoides. Y pues lo que uno, digamos que ya les voy a comentar algunos hallazgos que uno puede observar, pero traigo a colación esto específicamente y es la simetría en relación con los cóndilos occipitales de la odontoides, porque incluso ante la ausencia de otro hallazgo pudiese sugerir una fractura oculta y ser la única alteración que veamos. Entonces vamos a empezar clasificando las fracturas de C2 y empezamos con la clasificación de Anderson de Alonso, que son la clasificación para la clasificación de la odontoides, del diente de la odontoides. Esta clasificación fue desarrollada en 1974 y clasifica la fractura dependiendo del sitio del trazo de la fractura. La clasifica en 3 tipos. El tipo 1, una fractura propia de la punta de la odontoides, la fractura menos frecuente. Esta fractura normalmente pues, se cree o se ha estudiado que está en relación con la avulsión del ligamento alaro apical y puede uno considerar una fractura estable en el caso de que no esté o haya una disociación craneocervical subyacente. La fractura tipo 2, la fractura específica de la base de la odontoides, es la fractura más común y digamos que pudiera uno decir que este tipo de fracturas, las tipo 2, será hasta el 75% de las fracturas del diente de la odontoides. La curación de esta fractura o la tasa de fusión de esta fractura es impredecible y tiene el peor pronóstico dentro de estas 3. Tiene alto riesgo de no unión, especialmente dependiendo de la distancia o de la traslación de los fragmentos y de la angulación de los mismos, que ya lo vamos a mencionar. La fractura tipo 3 es una fractura a nivel del cuerpo de la odontoides. Esta fractura incluso puede llegar a comprometer las facetas, una o ambas facetas, pero a pesar de eso, tanto la 1 como la 2 tienen las mejores tasas de unión. ¿Y por qué entonces esta clasificación normalmente uno asume que conforme avanza el grado en la clasificación, pues son o mejor o peor? ¿Sí? Pero en este caso la fractura tipo 2 de la odontoides, como lo mencioné, es la fractura que tiene peor pronóstico o menores tasas de curación. Y eso tiene un sustento anatómico
en relación con la irrigación de la odontoides. Esta es una vista posterior de la unión occipito-cervical y nos muestra la anatomía vascular más relevante que irriga propiamente a C2 y a la odontoides. De manera inicial tenemos unas ramas ascendentes anteriores y posteriores que vienen son ramas de la arteria vertebral y cuya función principal es irrigar el cuerpo de la odontoides y la base de la apófisis odontoides. Este lecho vascular se va a unir con algo que se conoce como la arcada apical, que son ramas que vienen de la carótida interna y se van a anastomosar con esa vasculatura inferior que viene de la arteria vertebral. La cuestión es que hay una zona intermedia, que es esta zona gris que está señalada, que es normalmente por donde ocurre el trazo de las fracturas tipo 2, que suele tener menos irrigaciones, como esa zona limítrofe entre la arcada apical y la irrigación posterior, lo que hace que en relación con la disminución del aporte vascular, pues estas fracturas sean las que tengan escaso potencial de consolidación con manejo conservador. Es por esto que este autor Grauer inventó, o bueno, digamos que extendió la clasificación de las fracturas de odontoides tipo 2, y esto pues específicamente impacta en el manejo y sobre todo esta clasificación impacta en el manejo de la fractura por vía anterior. Fue desarrollada en relación con el desarrollo de los tornillos odontoideos vía anterior. Y es una clasificación que nos ayuda a orientar si estas fracturas se pueden o no beneficiar de un manejo vía anterior. ¿Cómo las clasifica este autor? Entonces ya sabemos que la tipo 2 la clasifica en tipo 2A, que son fracturas transversas y el desplazamiento entre los fragmentos es menor de 1 milímetro. Las tipo 2B es un desplazamiento transverso que suele ser mayor de 1 milímetro o que haya una fractura oblicua con un trazo antero superior con dirección posterior inferior. Este tipo de fracturas son las que más se benefician o que tienen mejor evidencia de manejo con el tornillo odontoideo o transodontoideo vía anterior. La fractura tipo C, 2C, es una fractura conminuta o una fractura que tiene un trazo oblicuo de antero inferior a postero superior. Entonces, la importancia de esta clasificación es que esta fractura tipo 2B es la que mayor evidencia tiene para tratamiento por tornillo transodontoideo vía anterior. Y vemos que las imágenes y la clasificación nos habla de que hay que evaluar el desplazamiento y en ocasiones también, como ya lo mencioné, una de las cosas importantes saber en estas fracturas es la angulación, porque esto va a guiar el tratamiento de estas fracturas. Entonces, ¿cómo vamos a medir el desplazamiento que vemos en la imagen A? Esta es una vista lateral, aquí tenemos el clivus y el occipital, y aquí tenemos el atlas y el cuerpo y la espinosa de C2. El desplazamiento lo vamos a evaluar con una línea trazada desde la apófisis odontoides en la cara anterior de la misma y otra línea que vaya a la cara anterior del cuerpo de C2. La distancia que hay entre estas dos líneas es el desplazamiento que generó la fractura. Aquí vemos en la imagen de la parte inferior derecha cómo pudiera uno medirlo. También hay las dos formas de medirlo, lo podemos medir dependiendo si del desplazamiento, pero lo podemos medir desde la cara anterior de ambas estructuras o desde la cara posterior de ambas estructuras. Y la angulación la vamos a determinar por una línea tangente que corta a lo largo de la cara posterior de la apófisis odontoides y es el ángulo que forma con una línea trazada por todo el aspecto posterior del cuerpo de la odontoides. Ese valor en grados es el valor de la angulación. Entonces, en cuanto al manejo no quirúrgico, ya vamos a profundizar más en esto, pero voy a mencionar las estrategias que existen para tratar este tipo de fracturas. Y tenemos estrategias de manejo no quirúrgico y estrategias de manejo quirúrgico. En cuanto a las estrategias de manejo no quirúrgico que tenemos disponible, de manera inicial, la inmovilización externa de la columna cervical, ya sea con un collar rígido o semirrígido, tipo Aspen, Filadelfia o Miami, y las ortesis cérvico-torácicas como las ortesis tipo Minerva, que es la que vemos en la foto de abajo.
Ambas, tanto el collar como los collares rígidos y semirrígidos o las ortesis cérvico-torácicas, generalmente son bien toleradas y proporcionan un control moderado del movimiento atlantoaxial, que es lo que normalmente uno quiere reducir en este tipo de fracturas. Aunque si comparamos estos dos mecanismos de tratamiento, tienen digamos que una restricción del movimiento mucho menor si lo comparamos con lo que es el Allo-Best. Aunque a pesar de que eso o sea así, se describa que tienen menor restricción, en algunos estudios se ha demostrado que no hay diferencia significativa entre el uso del uno o el otro. A pesar de eso, pues el Allo-Best o inicialmente fue el punto de referencia para el tratamiento o la inmovilización de estas fracturas, porque provee, como ya hemos mencionado, pues lo que se cree en algunas revisiones, que provee una inmovilización más rígida en comparación con las demás. El problema del Allo-Best es que es poco tolerado y tiene una alta tasa de complicaciones que pueden ser incluso hasta del 35%. Y estas complicaciones, como vemos aquí en la foto, como es el posicionamiento, pueden estar en relación con el aflojamiento de los clavos que van hacia el hueso o la infección en el sitio de inserción. Otras complicaciones que se pueden presentar son parálisis de los nervios craneales, en los casos donde haya una mala medición o una mala técnica, puede haber una punción dural y fístula, pero son menos frecuentes en relación con los anteriores. Sí se ha demostrado que el uso del Allo-Best aumenta morbilidad y mortalidad en ancianos en relación con una restricción mecánica torácica que puede llevar al paciente anciano, sobre todo al desarrollo de neumonía y paro cardíaco. ¿Qué fracturas del diente odontoideo podemos llevar o según las revisiones de la literatura se pueden llevar a manejo conservador o manejo no quirúrgico? Ya como lo comentamos, las fracturas tipo 1 o tipo 2 que no tengan disociación craniocervical, generalmente estas son consideradas estables y uno puede llevarlas a manejo con un collar rígido o semirrígido entre 8 a 12 semanas sin importar la edad. Las fracturas tipo 2, que son un gran debate sobre el tipo de manejo, y ya lo vamos a comentar con relación a un estudio, se describe que si estas fracturas en general tienen un desplazamiento menor de 4 milímetros o una angulación menor de 11 milímetros, uno puede darle, o el paciente se beneficiaría de un manejo conservador con un collar de 8 a 12 semanas. Estos pacientes normalmente que son llevados a manejo no quirúrgico deben continuar en seguimiento, tanto con tomografía como radiografías dinámicas, y si vemos que hay desplazamiento menor de 2 milímetros en relación con la anterior, pues uno pudiera considerar que el paciente está fusionando. Si el desplazamiento es aún mayor o aumenta el que ya tenía de base, pues uno pudiera considerar que el paciente tuvo falla al manejo médico. Digamos, ¿qué espera uno en estos manejos no quirúrgicos? Hay, digamos que hay unos conceptos que salen a la luz y es que el paciente puede tener una unión, una aceptable unión de los fragmentos, puede haber una no unión de los fragmentos o puede haber una pseudoartrosis asintomática. Digamos que si la no unión o pseudoartrosis es asintomática, el paciente puede continuar con la estrategia de manejo no quirúrgico y no es necesario llevarlo al grupo de manejo quirúrgico. Y pues lo mismo si consideramos por radiografía que tiene criterios de unión. En cuanto a las estrategias de manejo quirúrgico para la fractura del diente odontoideo, pues tenemos varias opciones, tanto fijación anterior como fijación posterior. Ya vamos a comparar ambas, cómo se comportan, cómo se han comportado a lo largo del tiempo. Pero en relación con la fijación odontoidea con tornillo anterior que se conoce, bueno, normalmente la técnica describe que usa un tornillo canulado interfragmentario y como mencionamos, pues este tipo de intervención está recomendado en las fracturas tipo 2B, aquellas que tienen un trazo anterior superior a posterior inferior. Digamos que tiene una ventaja este tipo de fijación es que comparada con la vía posterior preserva el movimiento rotacional atlantoaxial. De lo que se describe, idealmente el paciente que se ha llevado a este tipo de cirugía pues no debe tener una constitución obstructiva en relación por los efectos mecánicos que tiene sobre los tejidos blandos esta cirugía. Entonces el paciente con alteraciones ya de base como tórax en tonel, obesidad o cifosis cérvico-torácica rígida,
o presencia de osteoporosis o pacientes ancianos, generalmente no se recomienda que sean llevados a una fijación vía anterior. Esta fijación vía anterior pudiera uno hacerla con uno o dos tornillos, uno o dos tornillos. Dos tornillos se considera o se cree que es más biomecánico, pero tiene más, y que tiene más tasas de curación, pero tiene mayor tasa de complicaciones en relación con la disfagia y la neumonía aspirativa, que incluso pueden llegarse a presentar hasta el 10% en este abordaje vía anterior. Mm, a pesar de eso, pues bueno, el manejo quirúrgico vía anterior tiene una tasa de éxito que es variable, que en general es inferior a la vía posterior y ya lo vamos a comentar, pero pues dependiendo de lo que de donde se revise, pues uno puede tener una tasa de unión que varía desde el 80 hasta el 100%. Hay unos factores de riesgo que le pueden a uno predecir que va a ser una fractura con riesgo de no unión, y es que el gap que haya entre los dos fragmentos sea mayor de 2 milímetros. Esto se ha mostrado que aumenta el riesgo de no unión hasta 21 veces. Pacientes que reciban tratamiento tardío de la fractura más de 6 meses, la fusión con un tratamiento mayor de 6 meses, 25%, versus una que se haga un manejo temprano, la diferencia es bastante. Y pacientes mayores de 60 años, pues también aumenta el riesgo de no unión de estas fracturas. Entonces, ¿en qué casos puede uno llevar o qué ventajas tendría la artrodesis o la fusión y artrodesis vía posterior? Como ya lo mencionamos, la fijación posterior es más robusta en relación o comparada con la vía anterior, tiene mayores tasas de fusión y digamos que es útil en todos esos casos donde las fracturas no se puedan abordar por vía anterior o esté contraindicada la vía anterior, como por ejemplo la presencia de fracturas conminutas, fracturas irreductibles, la pseudoartrosis sintomática, que ya hemos hablado que la sintomática en general no requiere manejo o conversión a manejo quirúrgico, y la presencia de osteoporosis. Digamos que una de las desventajas de de una vía posterior es que se pierde alrededor del 50% de la rotación de la columna cervical. Por eso es que la vía anterior no se ha abandonado y tiene, digamos que bastante evidencia, sobre todo en pacientes jóvenes, por esa menor reducción del movimiento de la columna. Esta vía posterior, digamos que esto es muy fiel a lo que ya se conoce, y es que pues, es más invasiva y en relación con eso tiene más sangrado y mayor complicación de la herida y tasas de infección. En cuanto a la vía posterior, hay diversas técnicas, se han descrito a lo largo del tiempo diversas técnicas. Una de ellas es el alambrado o cableado sublaminar, y dos técnicas de artrodesis con tornillos, que es el HARMS y el McGill. En cuanto al alambrado sublaminar, como por comentar un poco un recuento histórico de este, se describió por primera vez por Galí en 1939 y posteriormente, digamos que fue ampliamente aplicado e incluso modificado por Brooks y Jenkins en 1978. El objetivo de este manejo quirúrgico o de esta técnica es lograr una función posterior C1-C2 mediante un alambrado que pasa por el arco posterior de C1 y por las láminas de C2 y la apófisis espinosa de la misma. Y pues dependiendo de la técnica que se use, por ejemplo la que describió Galí en 1939, usaba un fragmento que normalmente era un fragmento óseo autólogo entre hacia línea media entre C1 y C2. Brooks y Jenkins en su fusión, o bueno, en la técnica que escribieron de fusión, pues usaban un fragmento a ambos lados, respetando la línea media, para, digamos que aumentar la fusión o la artrodesis entre el segmento. Esta técnica, pues digamos que fue muy útil, pero queda ahora reevaluada por las técnicas de fijación modernas, como las fijaciones que ya comenté previamente. La primera de ellas, no vamos a entrar en un detalle pues extenso sobre el abordaje, pero bueno, la fijación tipo HARMS es la técnica más usada para la instrumentación C1-C2, consiste en el posicionamiento de tornillos transmasa lateral de C1 y tornillos transpediculares de C2. Importante tener o consideraciones siempre que uno evalúe las técnicas tanto
esta transmasa transpedicular como la que les voy a mencionar, que es transarticular, y es importante tener en cuenta el estudio o la anatomía de la arteria vertebral. Pues es necesaria una evaluación prequirúrgica con un angiotac de vasos de cuello. ¿Qué mira uno en este angiotac? Uno, como ya lo dije, la anatomía de la arteria vertebral, y dos, la posición del foramen transverso. Vemos que uno puede tener variantes anatómicas que le contraindiquen el posicionamiento específico de algún tornillo, dependiendo de cómo esté la arteria vertebral. Hay algo que se describe como el high riding de la arteria vertebral, un curso aberrante de la misma, y es que la arteria vertebral prácticamente bueno, hay varios grados, pero se puede embeber sobre sobre el cuerpo de C2, y eso puede dificultar o contraindicar el paso de un tornillo transarticular. Esta variante anatómica del high riding se puede presentar hasta en el 25% de los pacientes, y consiste en que la arteria vertebral tiene un curso más superior e medial, y como ya lo mencioné, pueden verse en el cuerpo vertebral de C2. ¿Cómo la mide uno? Normalmente uno la mide con un corte, hay que ser en un corte axial, 3 milímetros lateral del borde del canal medular. A esa altura vamos a ver el corte sagital, y vamos a tomar dos medidas, ya sea la altura, la primera es la altura del istmo, que si es menor de 5 milímetros, y la altura interna, si es menor de 2 milímetros, uno pudiese sospechar que el paciente tiene un high riding de la arteria vertebral. Y eso nos contraindicaría poner un tornillo transarticular. En los casos donde la arteria vertebral esté medializada, hay que tener, digamos, cuidado, porque dependiendo del grado de medialización de la misma, puede incluso contraindicarse el posicionamiento de un tornillo transpedicular. Esta es la otra técnica de fijación que ya mencioné, los tornillos transarticulares C1, C2, que se conoce como la técnica de Maguire. Digamos que tiene una estabilidad biomecánica mayor en comparación con el HARMS, pero no es la de predilección, porque tiene un riesgo significativo mayor de lesión de la arteria vertebral y requiere que los elementos posteriores de C2 estén intactos. ¿Qué pacientes uno, digamos, que puede considerar que requieren o puede llevar a manejo quirúrgico? Entonces, las fracturas tipo 2 con uno o más factores de unión, como son los que se describen a continuación. El primero es un desplazamiento entre los fragmentos mayores de 4 milímetros. Hubo un metaanálisis en el que se comparó o de dónde surge este valor, y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían un desplazamiento menor de 4, pacientes desplazamiento menor de 4 milímetros, sí hubo diferencia entre la fusión con manejo conservador versus con manejo quirúrgico. Y en la fusión de las fracturas que tenían un desplazamiento mayor de 4 milímetros que fueron llevadas a manejo quirúrgico fue de un 89% versus el 44% de aquellas que fueron llevadas a manejo conservador. Quiere decir que este manejo quirúrgico para un desplazamiento mayor de 4 milímetros sería lo ideal. Lo otro es que estemos ante la presencia de una fractura conminuta, una angulación mayor de 11 grados, que el paciente tenga síntomas neurológicos asociados, o que haya compromiso del ligamento transverso que traduce en una inestabilidad atlantoaxial. Pacientes que también deberíamos llevar a manejo quirúrgico son aquellos pacientes que se haya escogido un manejo conservador en las fracturas tipo 1 y tipo 2, pero que en las radiografías o en el seguimiento de control vemos que hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros en las radiografías dinámicas. O los pacientes con fracturas tipo 3, cuyo desplazamiento entre los fragmentos sea mayor de 5 milímetros, eso aumenta el riesgo de fallo del manejo conservador. Kilian, en la diapositiva dice fracturas tipo 2 y 3, y usted dijo 1 y 2, ¿a fin qué es? En la primera parte de 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Ah, ok. Bueno, listo. Los pacientes, bueno, ahora sobre qué vía escoger o no, ya les voy a comentar unos estudios sobre eso, pero digamos que lo que recomiendan en este artículo, específicamente el 2022, aquellos pacientes mayores de 50 años no debería preferir o recomendar, se recomienda sobre todo la vía posterior sobre la anterior,
en el paciente joven, pues la vía anterior por el hecho o por el, digamos que el beneficio de mantenerle la movilidad cervical, aunque en ocasiones pues puede llegar a ser necesario cuando hay complicaciones o riesgo de falla, pues una vía posterior de salvamento. Y en estos pacientes que no considera un manejo quirúrgico, lo que recomiendan es usar un collar posoperatorio por 4 a 6 semanas mientras se logra una adecuada fusión y artrodesis. Entonces, digamos, ¿qué evidencia tenemos alrededor de esto? En este metaanálisis y revisión sistemática, lo que hace es comparar la vía anterior con la vía posterior para el tratamiento de las fracturas de odontoides. No, digamos que aquí incluyen todas las fracturas que han recibido manejo quirúrgico, pero pues las fracturas, como ya lo mencionamos, más comunes son las tipo 2, que en este artículo, bueno, en la revisión sistemática de estos 12 artículos, que trataron alrededor de 452 pacientes, las fracturas tipo 2 fueron las más comunes, con el 86.9%, 89.6% de todas las fracturas. ¿Qué nos menciona este artículo? En cuanto a la fijación vía anterior, lo que ya conocemos, se conserva el rango de movilidad y también menciona que no tiene una exposición directa a la fractura, llega directo al fragmento óseo fracturado vía anterior, pero comparado con la vía posterior tiene una menor tasa de fusión. Y la fijación posterior, pues tiene dentro de sus beneficios una mayor tasa de fusión y que podemos abordar por esta vía diferentes tipos de fracturas, como ya se mencionó previamente. Digamos que la desventaja de la vía posterior es que hay una reducción en el rango de movilidad comparada con la vía anterior. Entonces, pacientes que fueron llevados a fijación vía anterior, 278 pacientes, y pacientes que fueron llevados a fijación posterior, 174, dentro de los cuales 95.4% de las técnicas que se usaron fueron artrodesis C1, C2, que no solamente fue una artrodesis HARMS, sino, bueno, puede ser incluso las que ya mencioné anteriormente. Que digamos que se dio dentro del estudio, que la tasa de fusión, esto con diferencia estadísticamente significativa vía anterior, fue del 77.5% versus la tasa de fusión vía posterior del 91.4%. Vemos aquí en este forest plot del metaanálisis que digamos que el evento que estudian ellos, o a que se grafica aquí, es la tasa de fusión, y vemos que en los pacientes que fueron llevados a fusión vía anterior, pues se presentó una menor tasa o menor incidencia del evento, que era la fusión. Digamos que la mayoría de los estudios, pues, tienen o cruzan el 1, pero el consolidado final, pues, tiende a que la vía anterior tiene menor tasa de fusión, con una significancia estadística y una heterogeneidad baja. Si subdividimos esos pacientes y analizamos solamente aquellos que son mayores de 60 años, digamos que la tendencia se conserva hacia la menor tasa de fusión, aquellos que son sometidos a vía anterior. Es lo que lo lleva a uno a asumir o a concluir que los pacientes mayores de 60 años debería uno preferir una vía posterior versus una vía anterior. Las tasas de mortalidad y complicaciones no mostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad, vía anterior de 5% y vía posterior de 2.3%, pero no hubo diferencia en ninguna de las dos. Esto también está respaldado por otro metaanálisis que se realizó, otra revisión sistemática y metaanálisis que se realizó en el 2023. Ambas son del 2023, pero con algunos meses de diferencia. Pero la traigo solamente para que veamos que en general pues la consistencia de las recomendaciones son muy parecidas. En este se compara, bueno, el gráfico nos habla sobre la tasa de fusión y vemos que los estudios que se usan, que algunos estudios también estaban en el estudio anterior, pero no todos, porque este metaanálisis estudió 30 artículos más. Al final, pues el efecto favorece a que la vía posterior es mejor o tiene mayores tasas de fusión, y si lo comparamos en pacientes más de 60 años, pues la evidencia es consistente, que prefiere uno o tienen mayores tasas de unión aquellos que son llevados a intervenciones por vía posterior versus vía anterior con tornillo odontoideo.
En cuanto a, bueno, una vez sabiendo que prefiere uno, dependiendo del caso, una vía posterior, pues también se ha comparado si la fusión solamente C1, C2 versus la fijación occipito-cervical, si hay alguna diferencia o no en alguna de las dos. Mm, Esta revisión de la literatura del 2018 publicada en World Neurosurgery digamos que nos aclara un poco este tema. Evaluaron alrededor de, bueno, dentro de los estudios, en un total de 163 pacientes con fracturas de C2 tipo 2, aquellos en las que la vía anterior sea contraindicada, que hayan sido llevados a fijación C1, C2 o fijación occipito-cervical, y dentro pues, de las características demográficas de estos pacientes no hubo ninguna diferencia. ¿Qué proponen ellos en cuanto a, digamos, los beneficios de la fijación occipito-cervical? Y es que es buena en los casos donde uno quiere hacer una descompresión posterior significativa. Digamos que le provee mayor estabilidad hacer una fijación occipito-cervical cuando uno quiere hacer una descompresión más grande. Pero, digamos que cuáles son las desventajas que ellos mencionan en su artículo, que hay una reducción significativa en la movilidad cervical, hay una mayor presencia de disfagia e infección postoperatoria de la herida, una menor tasa de fusión comparada con la fijación C1, C2 y la incisión es más larga y esto puede traducirse en mayores complicaciones o mayor sangrado. En cuanto a la fijación C1, C2, pues una incisión más corta y preserva más la movilidad comparada con la fijación occipito-cervical. Técnicamente mencionan que es más retador porque normalmente estos pacientes que fueron llevados a fijación occipito-cervical, la gran mayoría de veces no se instrumenta C1, que digamos que es lo que ellos mencionan que confieren más reto en la técnica de fijación C1, C2. Otra desventaja, entre comillas, de esta fijación, pues es que comparada con la anterior, tiene un mayor riesgo de compromiso de arteria vertebral por el posicionamiento del tornillo de C1. Y aquí, sobre todo, pues que para hacer esa disección de C1, pues se tiene que en ocasiones hacer una transección del nervio de C2, que puede resultar en dolores postoperatorios crónicos. Que se dieron cuenta ellos digamos que en esta revisión de la literatura, cuyo objetivo inicial fue evaluar las complicaciones de los pacientes con uno u otro manejo quirúrgico a 30 días. Digamos que la complicación más grande que se estudió o que tuvo mayor evidencia fue el requerimiento de reintervención, que fue mayor en aquellos pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico para fijación occipito-cervical. Y esto mostró en esta revisión una diferencia estadísticamente significativa tanto en el análisis univariado como en el multivariado. ¿Qué otra diferencia se presentó? Y es en la duración de la cirugía. Hubo mayor duración de la cirugía en la fijación occipito-cervical, también con diferencia estadísticamente significativa, pero en el resto de complicaciones no hubo ninguna diferencia, tanto en muerte a 30 días como estancia en hospital, sangrado, infección pulmonar, del tracto urinario, infección, a pesar de lo que se conocía previamente digamos que de la base teórica, pues en esta revisión no se mostró diferencia tanto en la presencia o en la incidencia de infecciones. En cuanto a el manejo de las fracturas tipo 2, que digamos que tiende, o lo que conocemos es que hay un debate tradicional entre el manejo de estas fracturas, las tipo 2 en pacientes mayores de 65 años. Lo que tradicionalmente se hacía era un manejo no quirúrgico por el riesgo de mortalidad que tenían estos pacientes, pero digamos que también se dieron cuenta que llevarlos a un manejo no quirúrgico, el paciente tenía alto riesgo de no unión, de pseudoartrosis y dolor cervical. Entonces, digamos que estaba en medio, digamos que no estaba definido del todo el manejo para estos pacientes. Esta revisión sistemática y metaanálisis que se hizo en el 2024, alrededor de 46 artículos y 2.822 pacientes, lo que hace es comparar pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico tanto vía anterior como posterior y aquellos que fueron llevados a manejo no quirúrgico, ya sea con collar rígido, blando o aloe.
De destacar aquí, pues los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico fueron más jóvenes, 81.5 años en media versus 83.4, pero a pesar de que la diferencia no parezca grande o relevante, pues estadísticamente sí fue significativa. ¿Y qué encontraron en el estudio? Bueno, ellos compararon estos desenlaces, la tasa de fusión, la presencia o no de de no unión estable o de no unión inestable, la mortalidad y las complicaciones. Entonces, la tasa de fusión, digamos que el forest plot es una gráfica un poco más esquemática de los valores. En general, la tasa de fusión para todos los pacientes, sin importar el método, ya sean llevados a quirúrgico o no quirúrgico, fue de un 52% en una media de seguimiento de 20 meses que tuvieron estos pacientes. Pero los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico, la tasa de fusión estuvo alrededor de un 74% versus un 40% de aquellos que no fueron llevados a manejo quirúrgico. Tanto la no unión estable como inestable fueron menor en el grupo de manejo quirúrgico comparado con aquellos del manejo no quirúrgico. Y en cuanto a mortalidad, la mortalidad fue menor en pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico versus los que no fueron llevados a manejo quirúrgico. Entonces, en teoría, uno puede decir que fusionan más, tienen menor tasa de unión estable, no unión estable o inestable, se mueren menos, pero según este metaanálisis, estos pacientes tienen mayor tasa de complicación, 26% en el manejo no quirúrgico versus 18% en los pacientes que fueron llevados a manejo conservador. Las complicaciones definidas como el requerimiento de traqueostomía, gastrostomía, reintubación, presencia de neumonía o infección de vías urinarias. Entonces, digamos que conclusión digamos, nos propone este metaanálisis en cuanto a manejo quirúrgico o no quirúrgico en pacientes mayores de 65 años. Si uno toma como buen desenlace, que es lo que ellos proponen, aquel paciente que haya presentado fusión o una no unión estable, pues digamos que el 93% de los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico logran un buen desenlace, que es digamos, un valor alto. Y comparado con un 79% de aquellos pacientes que fueron llevados a manejo conservador. Pudiera uno establecer que hay una diferencia amplia entre estos dos, sin embargo, cuando digamos, se ponen a revisar qué pacientes que fueron llevados a manejo conservador posteriormente presentaron falla al tratamiento y requirieron manejo quirúrgico, solo el 4.8% de los pacientes de manejo conservador requirieron ser llevados a manejo quirúrgico. Vamos que hay también un sesgo que menciona el estudio, es que digamos que en estos pacientes, o sobre todo, por ejemplo, a pesar de que la diferencia fue muy pequeña entre los dos grupos de la edad, pues el paciente que fue llevado a manejo conservador tenía mayor edad, con una significancia estadística importante. Entonces, los pacientes que tenían peor estado clínico normalmente pues eran excluidos de la cirugía sin importar el hallazgo imagenológico. Entonces, esto puede sesgar los resultados en cuanto a tasas de fusión o a cuanto a tasas de mortalidad. No hay evidencia, por lo mismo, no hay evidencia que por sí sola induzca a pensar de que el manejo quirúrgico reduzca la mortalidad. Y sí se ha demostrado que no específicamente la intervención quirúrgica, sino que el factor que más se asocia a la mortalidad fue que el paciente tuviese, según las escalas de fragilidad, una fragilidad mayor. Ya sea que se lleva o no a manejo quirúrgico, lo que hace que el paciente añoso se muera más es la fragilidad y no si se lleva o no a manejo quirúrgico. Esto en cuanto a las fracturas de odontoides. En cuanto a otra clasificación o otro tipo de fracturas que se pueden presentar en C2, es la espondilolistesis traumática o las fracturas sísmicas. Alrededor de estas representa alrededor del 20 al 22% de las fracturas del axis. Inicialmente fueron descritas por Effendi en 1981 y este las clasificó en 3 grados. Posteriormente, esta clasificación fue revisada o ampliada por Levin, que ya se las voy a mostrar con gráfica, pero traje a colación esta como para hacer un recuento de lo que mencionaron o de la descripción inicial de estas fracturas. Fueron descritas en 3 tipos. La tipo 1, una fractura ísmica del axis,
sin desplazamiento o con un desplazamiento mínimo del cuerpo de C2. Las fracturas de C2 tienen unas fracturas del istmo del axis, pero con un desplazamiento anterior y ruptura del espacio discal por debajo del axis. Ya en la imagen siguiente se les voy a mostrar mejor. Y las fracturas tipo 3 son aquellas fracturas con un desplazamiento del cuerpo del axis en una posición de flexión anterior o una fractura angulada que se asocia a una luxación facetaria C1, C2, C3. Entonces, esta clasificación de Fendi posteriormente fue ampliada y, digamos que retomada por Levin y Edwards en 1985. Y ellos lo que hicieron fue una subclasificación de las fracturas tipo 2 en tipo 2 propiamente dicho y tipo 2A. La fractura tipo 2 es una fractura por el istmo del axis, una fractura vertical sin angulación y puede tener una mínima traslación, se describe menor de 3 milímetros. Usualmente el mecanismo de lesión es una carga axial e hiperextensión. Las fracturas tipo 2, una fractura también vertical con mínima angulación, pero una traslación mayor de 3 milímetros. Esta fractura normalmente se produce por mecanismos de flexión y distracción. Las fracturas tipo 2A son mínimamente trasladadas, pero con una angulación significativa se escribe más de 11 milímetros. Son más inestables que la tipo 2, que en general se considera inestable también. Y las tipo 3 es una fractura tipo 1 con una traslación menor de 3 milímetros, pero que se asocia con una dislocación facetaria C2-C3 uni o bilateral. Estas fracturas tipo 3 normalmente son mecanismos de flexión-distracción, pero asocian un mecanismo de hiperextensión de rebote, lo que hace o lo que causa la luxación facetaria. Todas estas fracturas entran de lo que uno conoce como las fracturas del istmo de C2 o también las llamadas fracturas de tipo Hackman o fracturas del ahorcado. Las fracturas son, digamos que uno pudiera dividir estas fracturas tipo Hackman en unas fracturas típicas, que son estas de acá, que son de las que vamos a hablar, pero también existen unas fracturas atípicas, que son aquellas que comprometen el borde cortical del cuerpo vertebral de C2. En cuanto al manejo de estas fracturas, se recomienda manejo quirúrgico y estabilización a las fracturas tipo 2, tipo 2A y tipo 3. Digamos que la fractura tipo 2 también entra como dentro de ese limbo o ese límite de manejo quirúrgico, no, pero dentro de lo que revisé, en general las consideran per se quirúrgicas por inestabilidad. Criterios para llevar a manejo quirúrgico cuando hay un desplazamiento mayor a 5 milímetros, cuando la angulación de C2 sobre C3 es una angulación severa o mayor de 11 grados, cuando haya un compromiso o una hernia por disrupción del espacio discal C2-C3 y cuando el paciente sea incapaz de lograr o mantener la alineación de la fractura con inmovilización externa. Para estas fracturas tenemos disponible pues también una fijación por vía posterior o por vía anterior. Dentro de la fijación posterior se ha descrito el uso de tornillos transpediculares de C2 o fijación C2-C3 o fijación C1-C3 o fijación occipito cervical. En los casos de fijación anterior, normalmente los proponen cuando estén asociados a fracturas atípicas o fracturas en asociación con fracturas del cuerpo de C2, cuando haya una presencia de una hernia C2-C3 o cuando los pedículos de C2 sean pequeños que dificulten el posicionamiento de una vía posterior. Normalmente el manejo vía anterior se hace por un ACDF. Entonces, este metaanálisis nos compara la tasa de complicaciones entre una vía posterior, un abordaje posterior versus una vía anterior para las fracturas inestables tipo Hackman. Digamos que se hizo, se incluyeron pacientes mayores de 18 años con unas fracturas tipo 2, tipo 2A y tipo 3 en la clasificación Levin-Edwards. Seguimiento de estos pacientes lo hicieron por un año y evaluaron las tasas de complicaciones. La vía anterior que se usó en los estudios que compararon fue vía anterior una CDF C2-C3 y vía posterior una fijación C2-C3, C1-C3 o solamente una fijación
de C2. ¿Qué se dieron cuenta? Bueno, la tasa media de complicaciones para el abordaje vía anterior fue del 26% y de complicaciones para abordaje vía posterior fue 13%, pero no hubo diferencia significativamente, estadísticamente significativa en ninguna de las dos. Y en comparación con complicaciones como pérdida de sangrado, perdón, pérdida sanguínea, eh, tampoco hubo ninguna diferencia estadísticamente. Perdón, sí hubo, en este sí hubo una diferencia estadísticamente significativa eh, a favor del abordaje vía anterior. Y es algo que normalmente, digamos que se conoce o algo que ya hemos hablado, y es en la menor tasa de incidencia de sangrado en los pacientes con un abordaje vía anterior. Para finalizar, pues vamos a ver un caso que tuvimos en el hospital, en uno de los hospitales donde tenemos nuestras prácticas, el caso de una paciente femenina de 60 años sin comorbilidades asociadas, presentó una caída de su propia altura al servicio de urgencias sin ningún déficit neurológico. Al momento de hacer la tomografía vemos una fractura tipo 3, una fractura que compromete propiamente la odontoides y el cuerpo de la misma. En el desplazamiento, medido como lo mencioné previamente, el desplazamiento nos dio más de 5 milímetros, por lo que decidimos llevarla a una fijación vía posterior. Les voy a mostrar las imágenes postoperatorias. Hicimos una fijación transmasa lateral de C1 y transpedicular de C2. Un HARPS, que como mencioné, pues es la técnica más ampliamente usada para el tratamiento de estas fracturas. Y ya, eso es lo que teníamos para hoy sobre las fracturas de C2. Kenia pasó la foto muy rapidito, no nos dejó ver cómo quedó esa fijación. Ya se la pongo otra vez, profe. Y déjela ahí en el punto donde está la instrumentación. Sí, señor. Ahí. ¿Qué pasó? Ya la devuelvo. No. Ahí. Es que se pasa. Es mejor mostrar una foto nomás que el video. Bueno, y la cosa es didáctica, ¿no? Para que se aprecie qué fue qué fue lo que se hizo y Sí, cómo señor. la vértebra. Lo bueno sería mirarlo en el seguimiento, ¿no? O sea, esta foto fue cuándo, Es la posoperatoria inmediata. por eso, pero hace cuántos meses. No, esta paciente la operamos hace muy poco, pero más o menos como 3 meses, profe. Yo específicamente no la he vuelto a ver. Porque sería bueno mirar Sí, sí, cómo ha señor. funcionado. No he vuelto al hospital, pero Ya sí. hemos tenido un casito con Lorraine que no se operó y creí que se lo había pasado. Un caso que hemos tenido con manejo conservador. Ya, profe. Bueno, muy bien. Como usted lo mencionó en las estadísticas, pues las fracturas de este tipo C1, C2, pues es de lo más frecuente que hay. Y pues hay que aprender de esta patología. Desafortunadamente hemos perdido bastante la práctica de estos casos de fracturas cervicales por cuanto nos han quitado la patología traumática de estas clínicas
de SWAT que llaman ahora y nos quitan estos casos que era pan nuestro de cada día. Y por ende, pues ya no se está usando la tracción cervical o estas cosas que son bien básicas en el manejo de neurocirugía para todos nosotros. Este, también es recordar que la inmovilización cervical, am, pues el collar cervical realmente hay varios tipos de collar, usted lo mencionó en la charla pasada, el jueves pasado. El collar de tipo Thomas, que prácticamente es un adorno para el cuello y eso inmoviliza menos del 10%. En cambio, el collar de tipo Filadelfia inmoviliza un 25%, el SOMI más o menos un 50% de inmovilización y el aloes, que son los clavos en el cráneo, que es como si fuera un, un halo de estereotaxia y se fija con varillas hacia el tórax, ¿no? Entonces queda como, por eso se llama halo chaleco. Este, Eso se atornilla y, pues produce una inmovilidad casi del 97%. O sea, es tan bueno como una fijación interna con tornillos y alambrado, bueno, si se usara alambrado, eso. Este, entonces, esas inmovilizaciones con los collares cervicales, pues realmente es poquito, a no ser que sean desplazamientos mínimos, realmente no son tan buenos, ¿no? Entonces hay que tener bien pendiente lo que usted mencionó, esas brechas de 2 milímetros es como el punto crítico de definir si el paciente requiere cirugía abierta o no. Otra cosa es que las fracturas, la segunda es lo que llaman las fracturas del ahorcado. Usted lo mencionó muy tangencialmente, pero pues ese término del ahorcado realmente, como usted mismo dijo, no es que los ahorcados, cuando la gente se muere, pues la mayoría de la gente se muere es por asfixia, ¿cierto? Por ahogamiento, pero antiguamente también se decía que si el paciente lo dejaban descolgar bruscamente, o sea, entonces era que se fractura la vértebra y se produce la listesis, esta severa que puede producir compresión medular y un paro cardíaco casi muy rápido, un paro respiratorio. Entonces, pero hay que diferenciar una cosa ahorcado y otra cosa si es el ahogamiento que ocurre en los pacientes que sufren de un tipo de muerte de este tipo. Bueno, muy bien. Dejo abierto para si hay más preguntas o comentarios. Gracias. Bueno, David Castillo, ¿qué me dice? Kilian, muy buena la charla, muy completa. Le quería preguntar una cosa. Yo no conocía esta clasificación de Greuer, creo que fue que usted mencionó. Yo conocía la clasificación de Eisel. Sin embargo, veo que esta clasificación tiene mucho más ítems. ¿Hay alguna cosa desde el punto de vista estadístico que la haga superior a la de Eisel? Porque veo que incorpora la de Eisel, pero le pone como algunos fragmentos y algunas medidas de desplazamiento. Pero ¿hay algún estudio que diga algo sobre el desplazamiento o que sea superior esta? No, que sepa, no. O sea, que haya buscado, revisado con la otra clasificación, no. Sería mirarlo. Pero sí conoce usted la clasificación de Eisel. No. Bueno, la clasificación de Eisel es una clasificación también de los trazos odontoideos, pero menciona precisamente lo que usted hablaba en la clasificación que usted mencionó. Hablaba directamente de las A, B y C. Entonces, las A, pues no tienen como tal un trazo de fractura en diagonal, sino es una fractura literalmente horizontal. En las tipo A, el trazo es desde antero superior hasta postero inferior. Y en las tipo C, pues es la inversa. Pero prácticamente la indicación del tornillo odontoideo es la misma. Entonces, pues me pareció interesante eso. Pues sería interesante revisar si hay alguna prueba estadística que diga que son superiores o que son equivalentes o demás. Ujú. Sí, sí, señor. Yo tengo una pregunta, pero es más de curiosidad. El caso que mostraste es una paciente joven, ¿cierto?
60 años. Ah, ya, ya. No, yo pensé, había entendido que tenía 23. No, No. ya, ya entiendo. Edwin, ¿qué hubo? Buenas noches a todos. Kilian, una pregunta. Usted habló ahorita, creo que entró un poco tarde, pero ¿alcanzó a hablar de fracturas atlanto-occipitales o C0, C1, criterios de inestabilidad? ¿O alcanzó a revisar algo de eso? Profe, en la charla pasada es que es la segunda parte de una charla. Ah, ok, pero no lo vi. Sí, profe. Eh, Genial. ok, muy bien la revisión. Bueno, de pronto en la parte quirúrgica, ya cuando se revise propiamente, hay unas variantes de las técnicas, tal vez lo hablaba hace poco con Luis, para la fijación de C1, que generalmente, pues, usted habla de las complicaciones, sin necesidad de encontrarse con un plejo venoso muy ingurgitado a nivel de C1, C2 o tener que cortar la raíz. Una opción es pasar el tornillo a través del mismo arco posterior o drilar o fresar el arco posterior para pasar el tornillo del C1. Lo otro, la mejor opción si la anatomía en las imágenes lo faculta es pasar el tornillo transpedicular de C2 con una pequeña laminectomía en la cual usted pueda estar viendo directamente o palpando o viendo con un disector el trayecto del pedículo, ya que son tornillos que se pasan casi a 45 grados. Y las fijaciones transarticulares C3, C2 son buenas como medida de salvamento, pero uno siempre prefiere transpedicular, en ese orden, transpedicular, luego transmasa y luego lo último, los tornillos translaminares que realmente no, pues cuando uno se fija no aportan gran fortaleza en el constructo. De pronto, si quieren, intervengan. Yo tengo un casito por ahí para mostrarles interesante, un casito de Santa Clara, que fue operada, eso sí, y de pronto no hablo tanto usted, pero eso sí lo vemos frecuente. Como dice el profe Arias, el trauma casi no nos lo están dejando, pero la patología generativa y la patología traumática leve, no de accidentes de tránsito, sino en comorbilidades como artritis reumatoidea, sí que es muy frecuente, o por lo menos he visto una racha los últimos 2 años. Entonces, de pronto tener en cuenta como factores de riesgo adicionales, teniendo en cuenta propiamente la patología de la artritis reumatoidea y el uso de corticoides que pues disminuyen la mineralización ósea. Ya comparto la pantalla un momentico y muestro el caso. Si quiere, Víctor, no sé, creo que iba a hablar Víctor. Ah, no, bueno, no, que muchas gracias por la charla. Yo quería de pronto aportar con respecto a estas técnicas no quirúrgicas como la colocación del aloe. Yo solamente recuerdo haber visto una vez un paciente con un aloe y fue cuando recién empecé a ir para allá como en quinto, sexto semestre de estudiante a Kennedy, a una de las juntas, y pues que como, como un poquito traumatizado. No he vuelto a ver pacientes con el aloe. No sé si cayó en desuso eh, sí, por el avance en las técnicas y no solamente en el instrumental, sino también en las técnicas de imagen que le permiten a uno de pronto hacer una fijación, pero no sé si usted de pronto encontró algo al respecto de qué tanto ha caído en desuso el aloe. Es que ese, pues recordándolo, es atornillado al cráneo, ¿no? Y unas varillas que pues me parece que es bastante como traumático, porque el paciente no sé cómo hará para dormir, para todo, es bien complejo y duran meses con esto. Entonces no sé si eso ya esté pasando a la parte más anecdótica del, de la neurocirugía,
o si todavía se utilice mucho. Lo mismo que las tracciones en agudo, o sea, fracturas en agudo o fracturas que sean subagudas, estas tracciones que le coloca uno el tractor de Garner, ya sea para suboccipitales o subaxiales, perdón, o atlantoaxiales. No sé si eso también hay algún estudio que esté cayendo en desuso o no, porque cada vez lo veo menos. Sí, yo sé que no nos llega tanto trauma, pero de por sí incluso en esos lugares tampoco lo he visto tanto. Entonces no sé al respecto de eso que puedo ver. No, profe, algo específico sobre qué tanto no se usa o no. No, las complicaciones que mencioné y por lo mismo sugieren el no uso. Pero habría que leer, tendría que leer eso. Bueno, yo antes de que muestre aquí Edwin las cosas, respecto al ALOES, por un lado, estos aparatos los alquilaban, ¿no? Entonces, un alquiler de un aparato de esos era carísimo. Eh, Me acuerdo que hace 10 años, tal vez que fue el último que coloqué, cobraron como 8 millones de pesos por el alquiler del aparato. Y ustedes saben que la EPS no cubre estos alquileres, ni cubre ortesis. Entonces, eso está en la ley. Entonces, la familia le toca comprar estos aparatos o alquilarlos y ahí se bloquea el asunto, porque entonces si no pagan un tornillo, mucho menos eso. Y al final, pues una instrumentación de tornillos puede costar hasta un poquito menos que, que lo que vale el alquiler de estos aparatos. La gente se acostumbra a dormir con ellos. A uno le parece que sí era traumático, pero yo recuerdo una compañera mía de la universidad que tuvo una fractura de C2 y se colocó este aparato y andaba así, iba a clases con el Aloes y todo. Pues, impresiona mucho, ¿no? Porque parece como un monstruo, como un robot de estos, ya casi nadie, ya no ve a nadie por la calle con esos aparatos. Como Pero Cristo en el Vía Crucis, profe, con esa corona de espinas. sí, sí, es que como les decía, es como el aparato del halo que se usa para estereotaxia, es prácticamente igualito, es prácticamente igual. Mm, Bueno, muy bien. Quería comentarles este casito, casuística del Hospital Santa Clara. Ella llegó en diciembre del 24 por una caída de su altura sin pérdida de conciencia por cervicalgia. Encontraron una fractura tipo 2 de la odontoides y pues inicialmente el manejo se definió por vía posterior por la edad, por las comorbilidades, pero como ven en la parte quirúrgica no fue posible hacer las vías preferidas, como ven se colocaron unos ganchos sublaminares a nivel de C1 y a nivel de C2 como se ve en el axial unos tornillos translaminares. Lo que pasa es que estos pacientes con artritis reumatoidea de por sí tienen estabilidad atlantoxoidea y también subaxial, más subaxial que atlantoxoidea, pero además de todo, esta paciente, si ustedes notan, hizo, aparte de su patología traumática, trataba de una invaginación basilar. Miren el nivel donde se encuentra ese gancho sublaminar, que no está tan sublaminar sino supralaminar, está metido dentro del foramen magno. Esto le estaba produciendo a la paciente una cuadriparesia, un empeoramiento tanto del dolor como un déficit neurológico, y si notan algo de panus a nivel de C2. Esta paciente me tocó, ese procedimiento pues se hizo en diciembre. Se comentó en una junta, la llevé yo pues a un retiro de material porque necesitaba fijar desde occipito hasta C3, C4 era la idea, pero me tocaba hacer primero retiro del material. Sin embargo, en el retiro del material complicado porque estaba escondido propiamente dentro del foramen magno. Me tocó hacer casi como cuando uno hace las cirugías de Chiari, una craniectomía suboccipital. Me tocó para quitar esos tornillos translaminares, laminectomía de C2 y pues de una vez le descomprimí C1 para que quedara completamente descomprimido el canal. Como ustedes ven, pues el canal, o por lo menos la unión cráneo-occipital, quedó bastante descomprimida. Sin embargo, pues le hice la fijación hasta C3. Ustedes ven ahí a través de las masas laterales de un lado
En C2 ya no tenía por dónde fijar, ni en C1, porque ya no tenía arco posterior, ya no tenía láminas. Entonces dejé como un puente entre C0 y C3, C4, pero ustedes ven desde aquí, desde esta primera imagen postoperatoria, ya la paciente presentó un pull-out del material en un lado. Por las comorbilidades, por lo reciente del procedimiento, por los síntomas de la paciente, preferí dejarla con un collar y ver la evolución, pues si realmente requería una reintervención. Y efectivamente la paciente consultó un tiempo después con empeoramiento del dolor y además secreción por la herida. Bueno, como ustedes ven, ella tenía también un antecedente quirúrgico a nivel de columna dorsal por una fractura patológica secundaria de fatiga secundaria al consumo crónico de corticoides. Y cuando volvió la paciente se le hizo una imagen y ya ese pull-out, como ustedes ven, estaba en ambos lados. Miren los tornillos y el sistema pues unido por la placa occipital, pero nadando o volando completamente en el cuello. Esta paciente me tocó intervenir, hacer un poco más invasivo y pues realmente hacer una fijación larga. Se terminó haciendo una fijación C0 a C7 para lograr un constructo más fuerte y como ustedes ven el hueso, la calidad, al igual que en la cirugía, pues cuando hay consumo crónico de corticoides, produce una desmineralización importante. Quería compartir el casito porque pues realmente es reciente toda la atención en el manejo y para tener en cuenta que a veces uno lo hace, como usted lo dijo en la charla, uno a veces deja C1 suelto, uno a veces deja un puente, pero esos puentes implican mayor movilidad de la parte anterior de la columna. Si usted fija muy bien por la parte de atrás la columna, incluso se recomienda también, como discutíamos algún día en la parte columbar, si es posible colocar un tornillo al hueso fracturado, así sea uno de los dos lados, y colocar una fijación transversa entre las dos barras, le va a dar un poco de mayor fijación y movilidad a la columna y al constructo. En cambio, si usted salta uno y peor como en este caso, que pues lo hice fue porque realmente no había dónde fijar, dejé dos segmentos sueltos, la palanca, el mecanismo que se ejerce sobre la fijación en la parte inferior, en el punto más débil, pues va a ser mucho mayor. Aquí coloqué, bueno, ya seguramente eso lo hablarán más en la parte quirúrgica. Como ustedes ven, una barra que viene angulada, no es una barra que uno moldea directamente, sino que viene con una bisagra, con un brazo, que uno puede fijar una barra independiente de la otra y luego unir las dos en la unión cráneo cervical. Quería compartirles el casito a propósito de la charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ese es otro capítulo de la, de la neurocirugía, que es la artritis reumatoidea cervical, ¿no? Pero claro, viene al caso porque pues, las técnicas son muy similares. Bueno, muy bien. Entonces ya... Esta era fractura, profe, era fractura de C2, Ah, era fractura pero aquí. sí, claro, lo primero fue una fractura C2 que se le fijó C1, C2, y después, como secundaria de patología, se invaginó todo y se metió incluso el material y las láminas dentro del foramen magno. Pero lo primero fue una fractura C2, una caída, golpe en la cara, mecanismo de hiperextensión y fractura tipo 2 de la odontoides. Ah, es que usted dijo que consumo crónico de corticoides. Sí, para, pues digamos como las complicaciones adicionales, pero esto fue una fractura de sedos. So, una pregunta, ¿esa barra doble de qué casa es? New ASIP. Ujú. Y otra pregunta, ¿qué consideración tomaste para parar en C7? Es que es C7, ¿sí? Sí, se hace C7, occipito Sí, C7, ¿sí? sí. ¿Por qué la bajaste un poquito más? Uno generalmente llega hasta C6 o ya si pasa la unión C7, generalmente uno va hasta T2. Mm, En esta paciente porque ya demasiada cirugía. mucho, ya sí, como gorda, ¿no? Se veía Sí, como también pasada tiene de peso. obesidad y una jiba que también se ve en el TAC, pero típico del Cushing Mm, ok, medicamentoso. listo. Sí, pues, con osteoporosis el riesgo de falla es altísimo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Que descansen. Gracias. Hasta luego.